En la quietud del amanecer, antes de que el mundo despierte y comience el bullicio, existe una silenciosa batalla que toda alma debe afrontar. No se libra con armas, ni es presenciada por multitudes, pero es tan feroz y absorbente como cualquier guerra librada en tierra extranjera. Es la batalla entre quienes somos y quienes estamos llamados a ser. Entre el miedo y la fe. Entre la comodidad y la convicción. Esta lucha invisible define el curso de la vida humana, moldeando destinos y quebrantando espíritus mucho antes de que se dé el primer paso hacia la grandeza. Y en esa hora silenciosa, cuando nadie mira, la mayoría pierde, no por debilidad, sino porque nunca aprendió lo que realmente significa ser valiente. Vivimos en un mundo obsesionado con la fuerza, pero aterrado ante la vulnerabilidad. Perseguimos el éxito, la admiración y la perfección, mientras construimos muros alrededor de lo único que podría liberarnos, el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos. El miedo es sutil. No siempre ruge, a veces susurra en nuestros pensamientos, disfrazándose de razón, seguridad o practicidad. Nos dice que nos quedemos donde nos sentimos cómodos, que esperemos hasta estar listos, que ocultemos nuestras cicatrices hasta que sanen. Nos convence de que la valentía es para unos pocos elegidos, los guerreros, los que son diferentes. Pero ¿qué tal si eso no es cierto? ¿Qué tal si la valentía no se trata de eliminar el miedo, sino de mantenerse firmes ante él? ¿Qué tal si lo más valiente que podemos hacer no es lanzarnos a la batalla, sino enfrentar la oscuridad interior, las adicciones, los fracasos, la vergüenza que enterramos tan profundamente que fingimos que nunca existió? Cada persona tiene su propia versión de esta guerra. Para algunos, es la voz que dice, nunca será suficiente. Para otros, es el recuerdo persistente de errores pasados o el peso de las expectativas que asfixia el corazón. Sin embargo, la historia está repleta de personas que se enfrentaron a estas mismas sombras y se sobrepusieron, no por falta de miedo, sino porque decidieron luchar de todos modos. Comprendieron una verdad que se olvida con demasiada frecuencia en un mundo adicto a la comodidad: el coraje no nace de la comodidad, se forja en la adversidad. Ser valiente no es no tener miedo, es elegir el propósito en lugar de la parálisis, la fe en lugar de la duda y el servicio en lugar del egoísmo. Ahí es donde comienza la grandeza, no en la ausencia de miedo, sino en la decisión de superarlo. Cuando Eric Plum escribió Sin Miedo, no solo contaba la historia de un seal de la marina llamado Adam Brown. Reflejaba la esencia del espíritu humano. El viaje de Adam, de la desesperación a la redención, del caos a la vocación, encarna un mensaje tan antiguo como el tiempo, que incluso la vida más destrozada puede convertirse en un faro de luz. Antes de portar el tridente del Oceal, antes de convertirse en un símbolo de valentía, Adán era un hombre que luchaba contra sus propios demonios. La adicción casi lo había destruido. Sus decisiones casi le habían costado todo lo que amaba. Y, sin embargo, desde ese abismo de desesperación, resurgió, no a la perfección, no sin dolor, pero sí con perseverancia. Ese resurgir es la esencia de esta historia. Es el eco de cada alma que alguna vez susurró, aún no he terminado, hay algo profundamente humano en caer. Nos humilla, nos despoja de ilusiones y nos obliga a decidir si rendirnos o reconstruirnos. La mayoría se detiene en la caída, asumen que los define. Pero unos pocos, los pocos que quedan, ven la caída como un comienzo. Comprenden que cada cicatriz puede convertirse en un mapa, cada fracaso en un maestro, cada miedo en un umbral hacia algo superior. Sin Miedo no es solo una historia de heroísmo físico. Trata sobre el silencioso y arduo trabajo de la redención, las horas invisibles de disciplina, fe e implacable autocrítica. Trata sobre un hombre que no solo enfrentó el fuego enemigo, sino también la guerra interior, y esa es la verdadera historia que todos vivimos. Quizás no estés desplegado en campos de batalla lejanos ni lleves uniforme, pero tú también libras batallas invisibles. El miedo a perder lo que amas. La ansiedad de no ser suficiente. El dolor de los arrepentimientos del pasado. El anhelo silencioso de encontrarle sentido a un mundo que a menudo se siente superficial.
Los momentos en que sabes que podrías llegar más lejos, pero algo invisible te detiene. Esta es la lucha que define una vida. No aparece en los titulares ni gana medallas, pero moldea nuestro destino más que cualquier victoria externa. Cada vez que decides levantarte después de caer, estás escribiendo tu propia versión de Sin miedo. Existe una peligrosa ilusión que la vida moderna nos vende, la idea de que la valentía es algo dramático, propio únicamente de soldados, exploradores o leyendas. Pero el verdadero coraje suele ser cotidiano. Es el padre o la madre que se levanta antes del amanecer para cumplir una promesa. La persona en recuperación que elige la sobriedad día a día. El soñador que vuelve a empezar tras un fracaso. El alma que perdona cuando el mundo le dice que odie. Cada pequeño acto de resiliencia es una declaración de guerra contra el miedo. Y, en conjunto, definen el espíritu de la humanidad. Porque vivir plenamente es arriesgarlo todo, abrir el corazón, perseguir un propósito, creer incluso cuando la creencia duele. En su esencia, el miedo es un mentiroso. Nos dice que seguridad es sinónimo de paz, que comodidad es sinónimo de felicidad. Pero la verdadera paz no se encuentra en la evasión, sino en la armonía. En saber que estás recorriendo el camino que te corresponde, incluso cuando duele, incluso cuando el mundo no lo comprende. La historia de Adam Brown no es una invitación a buscar el peligro, es un llamado a vivir con autenticidad, a dejar de escondernos tras las máscaras de la perfección y el miedo. Es un recordatorio de que la misión más importante de la vida no está ahí fuera, sino aquí dentro, en el alma humana. En este primer capítulo de Sin Miedo, nos adentramos en esa tensión sagrada entre el miedo y la libertad. Se nos invita a mirarnos con honestidad, no la versión idealizada, sino la real, la imperfecta y temblorosa, y a preguntarnos, ¿de qué estoy huyendo? Porque el miedo no solo nos protege, a menudo nos empequeñece. Y el mundo no necesita corazones mezquinos, sino más valientes. Necesita personas dispuestas a plantar cara en medio de la tormenta y decir, no dejaré que el miedo decida quién soy. Ahí es donde comienza la transformación, así que, mientras recorremos esta historia, a través de triunfos y tragedias, de la fe y la pasión, recuerda que esta no es solo la historia de Adán. Es la tuya. Es la historia de toda persona que alguna vez se ha encontrado al borde de sus propios límites, mirando hacia lo desconocido, preguntándose si tiene lo necesario. Y la verdad que resuena en estas páginas, en cada sacrificio y resurrección, es esta: si lo tienes. La pregunta no es si sentirás miedo, es si lo superarás. Porque el miedo, cuando se enfrenta con un propósito, pierde su poder. La silenciosa batalla interior no está destinada a destruirte, sino a revelarte. Y en el momento en que dejas de huir de ella, comienzas a recordar quién eres en realidad. Valiente. Existió un hombre llamado Adam Brown, y como todas las leyendas nacidas del fuego y la gracia, su historia no comenzó con un triunfo, sino con una lucha. Antes de las medallas, antes del uniforme, antes de que su nombre se convirtiera en un susurro de valentía en los pasillos del Oceal de la Armada, Adam era un chico de Hot Springs, Arkansas, con un corazón sencillo y una voluntad inquebrantable de entregarse por completo a quienes amaba. No nació siendo extraordinario, se forjó a través de las dificultades, los fracasos y la fe. La premisa de Sin Miedo, de Eric Blum, no radica en glorificar al guerrero, sino en revelar la humanidad bajo la armadura, la del hombre que surgió de la oscuridad para encarnar la clase de valentía que trasciende los campos de batalla. Blum no escribió este libro para contar una historia de guerra, sino para contar una historia de vida, una que interpela a cualquiera que alguna vez haya caído, dudado o perdido el rumbo. El viaje de Adam no se trata solo de convertirse en un seal de la Armada, trata sobre el significado de la redención, de encontrar la fe tras el fracaso, de convertirse en instrumento de algo superior a uno mismo. Es el retrato de un hombre que se enfrentó a la adicción, el dolor y la adversidad, y que aún así eligió levantarse una y otra vez, hasta que su vida se convirtió en un testimonio viviente de que ninguna caída es definitiva y ningún alma está más allá de la salvación. En los primeros años de su vida, Adam era como muchos otros, enérgico, travieso,
lleno de sueños que superaban los límites de su pequeño pueblo. Amaba profundamente, luchaba con pasión y vivía con una inocencia temeraria que presagiaba tanto su perdición como su gloria. Era el chico que se lanzaba a un río helado solo para hacer reír a un amigo, el joven que no podía resistirse a un reto, el que creía más en la lealtad que en la lógica. Pero en algún punto del camino, ese mismo fuego que lo hacía audaz comenzó a consumirlo. Como tantas almas brillantes desprevenidas ante el peso de su propia intensidad, Adam se vio atraído hacia el caos. Las drogas se infiltraron en su vida silenciosamente al principio, una vía de escape, una emoción, una forma de sentirse invencible, y, en poco tiempo, la adicción lo dominó. Le arrebató su rumbo, su propósito, su orgullo. Convirtió la risa en culpa y la libertad en cadenas. Sin embargo, lo que revela Fearless no es solo la devastación de esa caída, sino el milagro de lo que sucede cuando una persona decide que su historia no ha terminado. Alec Plum se sintió atraído por la historia de Adam porque representaba algo excepcional en una época donde el heroísmo suele medirse por logros externos. La grandeza de Adam no radicaba en medallas ni misiones, sino en su incansable regreso a la esperanza. Glenn dedicó años a entrevistar a quienes conocieron a Adam, sus compañeros de equipo, su esposa, su familia, sus hermanos de armas. El resultado no fue solo una biografía, sino un mosaico de redención. A través de estas voces, se dibuja la imagen de un hombre capaz de fracasar profundamente y aún así amar con intensidad, de caer en la oscuridad y seguir creyendo en la luz. Es una historia que desafía la idea moderna del éxito, la noción de que la perfección es la meta. La vida de Adam demuestra lo contrario. Demuestra que la imperfección, redimida por el coraje y la fe, se convierte en una forma de perfección, la que inspira a otros a librar sus propias batallas. Cuando Adam decidió unirse a la Marina, no se encontraba en un camino fácil hacia la gloria. Estaba en recuperación, humilde, marcado por el dolor y lleno de incertidumbre. Pero había encontrado algo que lo cambiaría todo, la fe. No era una fe ruidosa ni ostentosa, sino silenciosa, personal, pura. Le dio una razón para levantarse cada mañana, para reconstruir lo que había roto, para luchar no por ego, sino por un propósito. La fe, para Adam, fue el fundamento sobre el que reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo. Lo sostuvo cuando volvieron los anhelos, cuando la inseguridad lo atormentó, cuando el peso de su pasado intentó aplastarlo. Y esa fe un día se convertiría en su escudo en las batallas más feroces que uno pudiera imaginar. Para comprender Fearless, hay que comprender esta verdad: la transformación de Adam Brown no fue un milagro repentino. Fue un largo y arduo proceso de disciplina y fortaleza. Tropezó muchas veces. Recayó. Dudó de sí mismo. Pero cada vez se levantó, porque algo en su interior se negaba a aceptar la derrota como destino. Estaba aprendiendo lo que realmente significa ser valiente, no vivir sin miedo, sino actuar con convicción a pesar de él. Esa misma mentalidad lo impulsó a superar el brutal crisol del entrenamiento SEAL, donde el dolor y el agotamiento despojan a Adam de todo lo falso. En esos momentos, no fue la fuerza física lo que lo sostuvo, sino el mismo fuego interior que una vez ardió destructivamente, ahora purificado por un propósito. Se esforzó más allá de lo humanamente posible, no porque quisiera ser un héroe, sino porque se negaba a desperdiciar su segunda oportunidad. Alec Plum narra la historia de Adam con respeto, pero sin romanticismo. El libro no oculta sus fracasos, los honra como parte integral de su relato. La vida de Adam demuestra que la redención no consiste en borrar el pasado, sino en transformarlo en combustible para el futuro. Cada cicatriz se convirtió en un recordatorio de la gracia divina. Cada revés, en una prueba de fe. Y en esa transformación reside la esencia del libro, que la verdadera fortaleza no nace de la perfección, sino de la perseverancia. La vida de Adam no se definió por los errores que cometió, sino por lo que hizo después. Este mensaje resuena mucho más allá del ámbito militar, llega al corazón de todo ser humano que busca sentido en medio del dolor. Lo que hace que esta historia sea atemporal no es simplemente que Adam se convirtiera en SEAL de la Marina,
es que lo lograra después de que el mundo lo diera por perdido. Demostró que la distancia entre la ruina y la redención no se mide por el talento, sino por la tenacidad. Y en esa verdad reside la esencia universal de Sin Miedo. Cada lector, cada oyente, puede verse reflejado en su lucha. Los detalles pueden variar, pero la batalla es la misma, la guerra entre el miedo y la fe, la desesperación y la determinación. La historia de Adam nos recuerda que, incluso cuando estamos perdidos, nunca estamos demasiado lejos para ser encontrados. Eric Blum, periodista que ya había narrado historias de resistencia y sacrificio, encontró en la vida de Adam algo que trascendía la biografía, un reflejo de la sagrada voluntad humana de superarse. En una ocasión, describió, Sin Miedo, como la historia de un hombre que vivió por la fe, luchó con valentía y murió con un propósito. Pero tras esa sencilla descripción yace un llamado mucho más profundo. Es una historia de redención, no como un momento puntual, sino como una forma de vida. Una historia sobre cómo el coraje no se mide en combate, sino en la decisión diaria de seguir adelante. Cuando Adam finalmente se ganó un lugar entre los Seal de la Armada, no fue solo una victoria personal, sino una resurrección. El hombre que una vez estuvo atrapado por la adicción ahora se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creían que su pasado los descalificaba para la grandeza. En un mundo que idolatra la perfección, Adam se convirtió en la prueba de que la fragilidad puede ser hermosa cuando se ofrece al servicio de los demás. Luchó no por la fama, sino por el hombre que estaba a su lado, por su esposa e hijos, por el Dios que le dio una segunda oportunidad. Su vida se convirtió en un sermón viviente, que la gracia es real, que la transformación es posible, que la valentía nace del fuego de la entrega. La premisa de Sin Miedo va más allá del campo de batalla, se centra en el terreno del alma. Plantea una pregunta que resuena en cada vida: ¿por qué estás dispuesto a luchar cuando todo parece perdido? Para Adam, la respuesta fue sencilla: su fe, su familia, sus hermanos y la misión a la que fue llamado. Para nosotros, la respuesta puede adoptar diferentes formas, pero el principio es el mismo. El camino para superar el miedo es a través del propósito. El camino para salir de la oscuridad es a través del servicio. El camino para ser valiente es vivir por algo más grande que uno mismo. Blum plasma la paradoja de la vida de Adam, el corazón bondadoso del guerrero, la risa tras las cicatrices, la humildad del héroe. Sus compañeros hablaban de su alegría inquebrantable, de su humor incluso en las peores circunstancias, de su capacidad para infundir esperanza a quienes estaban a punto de rendirse. Esa alegría no era ingenua, era fruto de una dura experiencia. Nacía de conocer el valor de la redención, de haber tocado fondo y haber sobrevivido para volver a levantarse. Hay algo sagrado en esa clase de alegría, algo que el mundo no puede fabricar. Es la alegría de un hombre que sabe que cada respiro es un regalo. Cuando Blum nos cuenta la historia de Adam, nos invita a reconsiderar nuestras propias definiciones de valentía y éxito. Nos recuerda que la valentía no se manifiesta con estruendo, a menudo es silenciosa, constante, invisible. Es el acto diario de estar presente. Es la decisión de creer en el mañana incluso cuando el hoy es insoportable. La vida de Adam Brown es la encarnación de esa verdad. No era intrépido porque nunca sintiera miedo, era intrépido porque seguía adelante a pesar de él. No era santo porque nunca fracasara, fue redimido porque siempre regresaba. Y en ese ritmo de caídas y resurgimientos, descubrió algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando: la paz. La premisa de Sin Miedo es a la vez un desafío y una promesa. El desafío consiste en dejar de permitir que el miedo defina los límites de tu vida. La promesa es que la redención siempre está al alcance, sin importar cuán bajo hayas caído. La historia de Adam demuestra que el espíritu humano, impulsado por la fe y arraigado en el amor, puede superar cualquier obstáculo. Su vida terminó en combate, pero su legado perdura como un llamado a cada alma, a luchar la buena batalla, a terminar la carrera, a mantener la fe. Así pues, a medida que se desarrolla este capítulo, no solo aprendemos sobre un hombre llamado Adam Brown, sino que aprendemos sobre nosotros mismos.
sobre esa parte de nosotros que anhela creer que el coraje puede renacer, que el propósito puede redescubrirse, que incluso de las cenizas puede surgir algo hermoso. Sin miedo, no es simplemente una biografía, es un espejo que refleja el corazón humano. Refleja nuestras debilidades, sí, pero también nuestra asombrosa capacidad de fortaleza. Nos muestra que cada persona lleva dentro el potencial de redención, esperando solo el momento en que decida resurgir. Por eso esta historia importa. Porque nos enseña que la grandeza no se hereda, se elige. Nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de creer a pesar de todo. Nos enseña que la verdadera medida de una persona no es cómo cae, sino cómo se levanta. El viaje de Adam Brown, desde las profundidades de la adicción hasta las alturas del heroísmo, no es solo suyo. Pertenece a cualquiera que alguna vez haya estado al borde de la derrota y haya susurrado, aún no he terminado. Es un recordatorio viviente de que el coraje, una vez despertado, no puede morir. Y quizás esa sea la premisa más profunda de todas, que dentro de cada uno de nosotros yace una chispa del mismo espíritu indomable, un llamado a levantarse, a luchar, a vivir sin miedo. La valentía, tal como se revela en la vida de Adam Brown, no es un rasgo heredado ni un don misterioso concedido a unos pocos elegidos, es la anatomía de las decisiones, forjada en la adversidad y esculpida a través de innumerables momentos de entrega y resolución. Se construye, pieza por pieza, mediante la forma en que una persona afronta el dolor, su propósito y las batallas internas invisibles. La anatomía de la valentía no comienza con la fuerza, sino con la humildad, la voluntad de admitir la debilidad, de afrontar la verdad sin adornos. La trayectoria de Adam fue un modelo viviente de este proceso, que Eric Plum plasma no a través de grandilocuentes declaraciones de heroísmo, sino a través de las decisiones crudas y cotidianas que forjaron a un hombre extraordinario. En el corazón de su transformación yacían 4 elementos vitales: el coraje por encima de la comodidad, la fe como fundamento, la disciplina como redención y la fraternidad como propósito. Cada uno se convirtió en un pilar del hombre que llegó a ser, y juntos formaron el marco de una valentía que trasciende la guerra, extendiéndose a las profundidades de la experiencia humana. El primer elemento, la valentía por encima de la comodidad, fue el comienzo de todo. Para Adam, la valentía nunca se trató de la ausencia de miedo, se trató de plantarle cara y decirle, no me dominarás. Desde el momento en que decidió afrontar su adicción, la valentía se convirtió en un acto de desafío contra el peso de su propio pasado. No fue glamuroso ni cinematográfico, fue lento, doloroso, repetitivo. Cada día, cada decisión, se convirtió en una batalla entre la facilidad de la recaída y la incomodidad de la sanación. La valentía, aprendió, no siempre es ruidosa, a menudo se manifiesta al levantarse de la cama cuando el peso de la culpa oprime el pecho. Se manifiesta al volver a entrar en una habitación llena de personas a las que has decepcionado y decir, estoy aquí para intentarlo de nuevo. La valentía es elegir el crecimiento por encima de la comodidad, incluso cuando la comodidad parece el único lugar seguro que queda. En el entrenamiento SEAL, el cuerpo de Adam fue llevado al límite, pero su mente ya había sido templada por una prueba aún más dura, la batalla consigo mismo. Mientras otros aprendían a soportar el dolor, él había aprendido a soportar la verdad. Esa fue su ventaja. El dolor ya no era su enemigo, era su maestro. Le arrebató las ilusiones de control y comodidad y las reemplazó con algo más puro, claridad. La claridad de que las transformaciones más profundas de la vida rara vez ocurren con facilidad. El segundo elemento, la fe como fundamento, era la esencia de la valentía de Adam. En su historia, la fe no era un concepto abstracto ni una teología distante, era su salvavidas. Era la voz que susurraba cuando todo lo demás enmudecía. Era la convicción inquebrantable de que, incluso en la noche más oscura, existía una luz más allá de la vista. La fe de Adam no nació en un banco de iglesia, sino en la desesperación, en el momento en que comprendió que la fuerza de voluntad humana por sí sola no podía salvarlo. Durante años, había intentado controlar su vida por la fuerza, huir de sus demonios a base de puro esfuerzo, solo para caer una y otra vez.
La fe le enseñó a rendirse, no como derrota, sino como aceptación. Le mostró que había fortaleza en ceder, en admitir su dependencia de algo superior a él. En el mundo del Oceal, donde el control y la precisión definían la supervivencia, Aram poseía una confianza distinta, la serena certeza de que su propósito no era algo que él pudiera crear, sino algo que debía cumplir. Esa fe lo liberó del miedo paralizante al fracaso, porque ya no luchaba por la perfección, sino por la obediencia. La fe le dio a su miedo un lugar donde reposar, transformándolo de una prisión en un camino. Luego llegó el tercer elemento, la disciplina como redención. Para Aram, la disciplina era más que rutina, era resurrección. Cada acto disciplinado se convirtió en una declaración de que ya no era quien solía ser. Al reconstruir su vida, la disciplina se convirtió en su manera de demostrarse a sí mismo que la redención no era un sentimiento, sino una práctica. Cada repetición en el entrenamiento, cada momento de autocontrol, cada pequeño acto de constancia se convirtió en un ladrillo en los cimientos del hombre en que se estaba convirtiendo. Empezó a comprender que la libertad no se encontraba en la indulgencia, sino en el dominio de sí mismo. La disciplina que una vez despreció se convirtió en la herramienta que le devolvió su dignidad. Esta es la paradoja en el corazón de la valentía, que la verdadera libertad se encuentra en la responsabilidad, que la estructura puede liberar el alma. En el entrenamiento SEAL, donde cada segundo está diseñado para quebrar al débil, Aram prosperó no porque fuera el más fuerte, sino porque ya había aprendido a reconstruirse desde cero. Había conocido la desesperanza y había encontrado el camino de regreso. El dolor físico no podía quebrarlo porque ya había sobrevivido a la muerte espiritual. Sabía que la disciplina no era un castigo, sino una invitación diaria a superarse, y finalmente estaba el cuarto elemento, la hermandad y el servicio, la sagrada comprensión de que la vida no se trata de la autopreservación, sino de la entrega. La valentía de Adam no era egoísta, era altruista. Cada acto de coraje que realizó estaba arraigado en el amor, por su esposa, sus hijos, sus compañeros de armas. En un mundo donde a menudo se glorifica la individualidad, Adam encarnaba la paradoja de la verdadera fuerza, que la forma más elevada de poder se encuentra en servir a los demás. Sus compañeros lo describían como aquel que sonreía en la tormenta, que cargaba con el peso extra, que cuidaba a los heridos sin dudarlo. Su valentía nunca fue ostentosa, sino relacional. Comprendía que el corazón humano está hecho para la conexión y que la verdadera valentía nace del amor. Cuando se enfrentaba al peligro, no pensaba en la gloria, sino en los rostros de aquellos a quienes juró proteger. Este tipo de servicio transforma la manera en que opera el miedo. Cuando tu misión es mayor que tú mismo, el miedo pierde su poder. Se vuelve más pequeño, más silencioso, más manejable. Ese es el secreto del espíritu guerrero, no la ausencia de miedo, sino el dominio del mismo a través del propósito. En conjunto, estos cuatro elementos conforman más que un marco, forman una filosofía. La anatomía de la valentía, tal como la vivió Adam Brown, es un proceso de alineación entre corazón, mente y misión. Enseña que el coraje sin humildad se convierte en arrogancia, la fe sin acción en ilusión, la disciplina sin amor en crueldad y el servicio sin propósito en agotamiento. La valentía es el equilibrio entre estas fuerzas. No se trata de perfección, sino de integración, la unión de fuerza y suavidad, convicción y compasión, pasión y gracia. En la vida de Adam, este equilibrio se manifestaba en cada una de sus decisiones. Era guerrero y servidor, fiero y tierno, disciplinado y alegre. Reía con facilidad, oraba con fervor y luchaba con todas sus fuerzas. Su valentía era integral, trascendía el peligro físico y abarcaba los ámbitos moral y espiritual. No temía mostrarse vulnerable, admitir el fracaso ni apoyarse en su fe. Eso, más que cualquier victoria en el campo de batalla, definió su legado. En Sin Miedo, Glenn da vida a estas lecciones no a través de la filosofía abstracta, sino mediante la realidad tangible del viaje de Adam. Cada historia, cada recuerdo de sus amigos y familiares, se convierte en una ventana a la anatomía de su transformación.
El niño que una vez vivió imprudentemente se convirtió en el hombre que vivió con propósito. El adicto que una vez buscó la autodestrucción se convirtió en el protector que lo arriesgó todo por los demás. Cada evolución se alimentó del mismo principio, la negativa a dejar que el miedo dictara los límites de su destino. Esa es la esencia de la valentía, no se trata de eliminar el miedo, sino de expandir la fe y el propósito hasta que el miedo se vuelve irrelevante. Psicológicamente, este proceso refleja lo que la ciencia moderna llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse mediante la repetición y la creencia. Cada acto de valentía remodela literalmente la mente, reemplazando los patrones de miedo con caminos de confianza. La vida de Aram fue un experimento viviente de esta verdad. A través de innumerables actos de valentía, tanto pequeños como trascendentales, reeducaron su mente para que, por defecto, actuara en lugar de evitar. El miedo se convirtió en una señal para actuar, no para retroceder. Este es el secreto de los intrépidos, no sienten menos miedo, lo interpretan de forma diferente. Para ellos, el miedo no es una barrera, sino una brújula. Señala hacia las áreas de la vida donde les espera el crecimiento. La historia de Aram también revela una verdad esencial sobre la valentía que a menudo se pasa por alto, coexiste con el sufrimiento. Los valientes no son quienes evitan el dolor, sino quienes le dan sentido. Adán soportó pérdidas, heridas y la constante incertidumbre del combate, pero su sufrimiento nunca fue en vano. Lo refinó. Le dio empatía. Despojó los deseos triviales y los reemplazó con gratitud. Esta es otra dimensión de la valentía, la capacidad de transformar el dolor en propósito. Cada cicatriz cuenta una historia, y cada historia nos recuerda que la supervivencia es sagrada. En una cultura obsesionada con la comodidad, la vida de Aram es una contranarrativa, un recordatorio de que las vidas más bellas a menudo nacen de la lucha, y sin embargo, a pesar de su dureza, Aram poseía una serena dulzura que completaba su carácter. Era valiente no por ser duro, sino por ser íntegro. Podía llorar sin vergüenza, rezar sin orgullo, reír sin reservas. Esa es la verdadera valentía, permanecer tierno en un mundo que exige dureza. Es fácil endurecer el corazón y llamarlo fortaleza, pero Aram demostró que la verdadera valentía reside en mantener el corazón abierto, incluso cuando duele. En su presencia, sus compañeros veían no solo a un guerrero, sino a un hombre de gracia. En sus ojos, su familia veía no solo a un luchador, sino a un protector. Su vida fue la prueba de que se puede ser fuerte y bondadoso a la vez, disciplinado y compasivo. Cuando la calma llega y el ruido se disipa, la esencia de la valentía se resume en una verdad imperecedera. No es algo con lo que nacemos, sino algo que construimos a través del amor, la fe y una perseverancia incansable. La vida de Aram Brown nos enseña que toda persona, por muy quebrantada o perdida que esté, lleva dentro la materia prima del coraje. Son nuestras decisiones las que lo moldean, nuestros actos cotidianos de integridad, nuestra voluntad de levantarnos, nuestra decisión de amar cuando el miedo nos impulsa a retroceder. La valentía no es una meta, es una forma de transitar por el mundo, un paso valiente a la vez. Y en ese caminar firme, a través de tormentas y silencios por igual, descubrimos lo que Aram descubrió, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de algo superior al miedo. Es la convicción silenciosa e inquebrantable de que, incluso cuando todo parece incierto, el propósito permanece. Es la fe encarnada, la disciplina practicada, la fraternidad vivida y el amor hecho visible. Esa es la esencia de la valentía. La mente bajo presión es el campo de batalla más auténtico que existe, y en la historia de Aram Brown, esa guerra invisible entre el miedo y la concentración, la duda y la disciplina, se convierte en un estudio de lo que la psique humana es realmente capaz de hacer cuando se niega a quebrarse. La presión no inventa la debilidad, la revela, saca a la luz las grietas que pasamos años fingiendo que no existen. Y, sin embargo, es en esas grietas donde puede entrar la luz. La psicología de la valentía no se trata de suprimir la emoción, sino de aprender a dominar el diálogo entre el cuerpo y la mente cuando hay mucho en juego.
La vida de Adam lo demuestra con una claridad que trasciende la teoría. Toda su transformación, de la adicción a guerrero de élite, no se basó en un cambio externo, sino en una reprogramación mental. La neurociencia nos dice que el cerebro se moldea con la repetición, que en lo que practicamos, nos convertimos. Adán practicó la valentía hasta que se convirtió en instinto. Practicó la fe hasta que superó el pánico. Practicó la concentración hasta que el caos ya no pudo distraerlo. Y al hacerlo, reveló que la valentía tiene menos que ver con el temperamento y más con el entrenamiento. Cada instante de incomodidad era un ejercicio mental, cada acto de perseverancia una reconexión de las vías neuronales que le repetía a su cerebro una y otra vez, puede soportarlo. Con el tiempo, el miedo perdió fuerza, reemplazado por una calma inquebrantable capaz de resistir tanto el dolor como la incertidumbre. No se trataba de un autoengaño, sino de un entrenamiento, el mismo proceso que atletas, soldados y supervivientes utilizan para desarrollar resiliencia. La diferencia entre el colapso y la serenidad no reside en la presión a la que nos enfrentamos, sino en el significado que le atribuimos. La mente de Adam se convirtió en su arma más poderosa porque aprendió a reinterpretar el miedo. Donde antes el miedo desencadenaba la huida, ahora desencadenaba la concentración. La psicología moderna llama a esto reevaluación cognitiva, la capacidad de remodelar conscientemente nuestra respuesta emocional al estrés. Adam lo encarnó instintivamente. Cada obstáculo, cada entrenamiento al borde de la muerte, cada fracaso moral se convertía en información que su mente reprocesaba, transformando la amenaza en oportunidad. Este cambio es profundo, porque modifica por completo la estructura de la toma de decisiones. La mayoría de la gente ve el miedo como una señal de alto, la mente intrépida lo ve como una brújula. El miedo señala directamente hacia lo que más valoramos y, por lo tanto, hacia lo que debemos proteger, afrontar o superar. Vivir sin miedo, entonces, no es eliminar el miedo, sino alinearlo con el propósito. Esa alineación crea lo que los psicólogos llaman flujo, el estado de completa absorción donde el miedo y la vacilación se disuelven en pura presencia. Adán encontró esto en el combate, pero también en la oración, en la risa, en momentos de profunda conexión. La presión dejó de ser un enemigo para convertirse en una puerta de entrada al flujo, donde mente y misión se fundieron. En este estado, las decisiones se toman sin esfuerzo porque se basan en la claridad. Esa es la psicología de la valentía en acción, una mente entrenada para confiar plenamente en sí misma, incluso bajo presión. En la vida moderna, la mayoría de nosotros jamás nos enfrentaremos a las situaciones físicas extremas que soportó Adán, pero los paralelismos psicológicos son innegables. La mente bajo presión en un tiroteo y la mente bajo presión en una sala de juntas, un hospital o un hogar se basan en los mismos circuitos neuronales. El estrés desencadena la misma cascada biológica, descargas de adrenalina, aceleración del ritmo cardíaco, activación de la amígdala. La diferencia entre quienes se derrumban y quienes se levantan radica en cómo responde la corteza prefrontal, sede de la lógica y la concentración. El entrenamiento de Adam reconfiguró esta conexión. Mediante una exposición constante a la incomodidad, entrenó su cuerpo para mantener la calma mientras su mente se agudizaba. Esta es la esencia de la resiliencia y está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a practicarla. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar del pánico, la concentración en lugar del frenesí, la fe en lugar del miedo, fortalecemos el mismo circuito neuronal que una vez salvó la vida de Adam. Sin embargo, la mente moderna rara vez recibe este entrenamiento. Rodeados de comodidad, confort y distracciones constantes, estamos condicionados a evitar la presión en lugar de adaptarnos a ella. Nuestros sistemas nerviosos, diseñados para la supervivencia ancestral, se enfrentan ahora a factores de estrés modernos que carecen de solución: correos electrónicos, plazos de entrega, deudas, comparaciones, ruido. Vivimos en un estado perpetuo de ansiedad leve que erosiona nuestra resistencia mental. La lección de Sin Miedo es que la resistencia debe reconstruirse intencionalmente. La mente debe reencontrarse con la dificultad, no como castigo, sino como práctica.
La presión no es una señal para retroceder, es una invitación a evolucionar. La vida de Adán en condiciones extremas demuestra que el dominio psicológico es inseparable del propósito. El propósito es el principio organizador de la mente, transforma el caos en orden. Cuando Adán estaba sumido en la adicción, su mente se fragmentó, persiguiendo recompensas fugaces y alivio temporal. La dopamina dictaba sus decisiones, priorizando el placer inmediato sobre la paz a largo plazo. Pero cuando encontró la fe y una misión superior a sí mismo, su brújula neuronal se recalibró. El propósito activó su corteza prefrontal, permitiéndole soportar el dolor y postergar la gratificación en pos de algo eterno. Los neurocientíficos confirman que cuando el cerebro se centra en un propósito, libera las mismas sustancias químicas, dopamina, serotonina, endorfinas, que antes alimentaban la adicción, pero ahora al servicio del crecimiento. El propósito no elimina la presión, la transforma. El dolor adquiere significado. El sacrificio se vuelve sagrado. Cada dificultad se convierte en una expresión de amor por algo más allá de uno mismo. Esto fue lo que le permitió a Adam funcionar bajo una presión inimaginable. Su cuerpo obedecía a su mente y su mente obedecía a su propósito. La cadena de mando era irrompible. Psicológicamente, la valentía también depende de la identidad, la narrativa interna de quienes creemos ser. La identidad moldea la percepción y la percepción moldea el desempeño. Antes de que Adán encontrara la redención, su identidad estaba fracturada, se veía a sí mismo como un fracaso, una decepción, un adicto. Cada decisión reforzaba esa creencia, creando un ciclo de vergüenza y recaída. Pero una vez que su identidad cambió, una vez que comenzó a verse a sí mismo como redimido, como hijo de Dios, como un guerrero, su comportamiento cambió. Esta es la esencia del cambio basado en la identidad, un principio que resuena en la psicología conductual. La transformación duradera no proviene solo de la fuerza de voluntad, sino de una redefinición del yo. No se puede actuar de forma coherente en contradicción con la propia identidad. La valentía de Adán se basaba en saber exactamente quién era y por quién luchaba. Su sentido de sí mismo no dependía de las circunstancias. Incluso rodeado de caos, su esencia permaneció firme. Esta estabilidad basada en la identidad es lo que distingue la valentía pasajera de la valentía perdurable. Es por eso que algunos se derrumban ante la crítica, mientras que otros permanecen firmes, ya no representan la valentía, la viven. El miedo, biológicamente hablando, es un error de predicción, el intento del cerebro por anticipar el dolor antes de que ocurra. La mente intrépida reeduca ese sistema de predicción mediante la exposición y la confianza. Cada vez que Adam se enfrentó al miedo y sobrevivió, su cerebro actualizó su modelo de la realidad. El peligro no siempre equivale a la muerte, la incomodidad no siempre equivale a la destrucción. Con el tiempo, su sistema nervioso se adaptó al estrés, no eliminando el miedo, sino recalibrando su umbral. Esto se denomina inoculación contra el estrés, una exposición gradual a la dificultad que genera inmunidad. En el mundo actual, hemos diseñado la comodidad hasta tal punto que nuestro umbral de incomodidad se está desplomando. Las más mínimas molestias desencadenan ansiedad. Navegamos por las redes sociales en lugar de sentarnos en silencio. Buscamos la aprobación en lugar de afrontar la vulnerabilidad. Nos hemos vuelto alérgicos a la presión, olvidando que la presión es lo que fortalece tanto la mente como el espíritu. La vida de Adam nos recuerda que el antídoto contra el miedo no es la seguridad, sino la exposición. Para fortalecernos, debemos permitirnos ser puestos a prueba, fracasar, recuperarnos. El crecimiento no es suave, se forja a través de la resistencia. Otro aspecto de la psicología de la valentía reside en la regulación emocional, la capacidad de mantener la calma cuando las emociones se desbordan. En combate, el pánico mata. El cuerpo se inunda de cortisol, la visión de túnel reduce la percepción y la motricidad fina se pierde. Pero Adam aprendió, tanto a través de la recuperación como del entrenamiento militar, que las emociones se pueden controlar mediante la respiración y la concentración. La respiración, el mecanismo más simple y ancestral, se convirtió en su ancla.
Al ralentizar su respiración, podía ralentizar sus pensamientos. Este principio, ahora respaldado por la neurociencia moderna, revela una profunda verdad: el cuerpo es la puerta de entrada para dominar la mente. Cuando el cuerpo aprende a mantener la calma bajo presión, la mente lo sigue. Esta interacción entre fisiología y psicología es la esencia de la fortaleza mental. No se trata de suprimir las emociones, sino de armonizarlas. La mente bajo presión no silencia el miedo, aprende a escucharlo sin obedecerlo. El viaje de Adam también revela la dimensión espiritual de la resiliencia psicológica. La ciencia moderna puede mapear las ondas cerebrales, las hormonas y los hábitos, pero no puede explicar completamente por qué algunas personas resisten más allá de toda lógica. Esa dimensión, la fe, el sentido, el amor, es la fuerza intangible que hace a los seres humanos capaces de una resistencia extraordinaria. La creencia de Adán de que su vida tenía un propósito divino creó una inmunidad psicológica contra la desesperación. Cuando llegaba el dolor, lo filtraba la fe. Cuando llegaba la pérdida, la recibía con gratitud. Este es el poder de la trascendencia en psicología: cuando el yo se disuelve en algo superior, el sufrimiento pierde su aguijón. Viktor Frankl lo llamó la búsqueda de sentido, la creencia de que quienes tienen un propósito pueden soportar casi cualquier adversidad. Adán vivió esa verdad con cada misión, con cada aliento. En la vida real, las lecciones de sin miedo van mucho más allá del ámbito militar. Los mismos principios que permitieron a Adam prosperar bajo presión pueden guiar a cualquiera ante los desafíos modernos. En los negocios, las relaciones o la salud, la presión es inevitable. La cuestión no es cómo evitarla, sino cómo prepararse para ella. La mentalidad de valentía se puede practicar a diario, mediante la disciplina, estableciendo retos que desafíen nuestra zona de confort, mediante la reflexión, reinterpretando el miedo como retroalimentación, mediante la conexión, rodeándonos de personas que exigen crecimiento en lugar de comodidad. La resiliencia crece a través de la repetición, no de la revelación. La crisis moderna no es una falta de capacidad, sino una falta de preparación. Nos han enseñado a buscar alivio en lugar de resolución. Sin embargo, el camino de la valentía exige algo diferente: buscar la presión, ver el estrés como un escultor, aceptar la incomodidad que agudiza la mente y fortalece el alma. Existe también una dimensión moral en la mente bajo presión, la cuestión de que nos guía cuando todo lo demás falla. Para Adán, la claridad moral era innegociable. Sus decisiones no eran reacciones aleatorias, sino reflejo de sus valores. Cuando el mundo se desmorona, los valores se convierten en la brújula. Este es el nivel más alto de fortaleza mental: no solo soportar la presión, sino hacerlo con integridad. Muchos pueden sobrevivir a las dificultades, pocos pueden hacerlo sin perderse a sí mismos. La valentía sin moralidad se convierte en imprudencia, la disciplina sin empatía se convierte en crueldad. La vida de Adam mantuvo el equilibrio entre ambas. Su fe le dio un código, su amor le dio dirección, su misión le dio sentido. Ese equilibrio lo hizo inquebrantable. En última instancia, la psicología de la valentía es una paradoja: no se trata de volverse invencible, sino de alcanzar la plenitud humana. Se trata de permitir que el miedo exista sin rendirse ante él, de aceptar la imperfección sin perder la esperanza y de confiar en que, incluso bajo la mayor presión, algo sagrado en nuestro interior se mantendrá firme. La mente de Adam Brown no era extraordinaria por ser valiente, sino porque era libre. Libre de la tiranía del miedo, libre de la ilusión de control, libre de la necesidad de perfección. Su historia nos recuerda que la presión no destruye el alma, la refina. Destila lo que verdaderamente importa. Y si podemos aprender, aunque sea en pequeños gestos, a mantener la mente serena bajo el peso de la vida, a respirar, a creer, a perseverar, entonces nosotros también podemos encontrar en nuestro interior ese mismo poder silencioso que una vez guió a un hombre de la oscuridad a la luz. La mente bajo presión no es el enemigo. Es el campo de pruebas del propósito. Vivir sin miedo en la era digital es librar una guerra que no se parece en nada a las que se libraban en campos de batalla lejanos, pero que exige el mismo coraje,
La misma disciplina y la misma fe en algo superior a la comodidad. El enemigo ya no lleva uniforme, se oculta en el desplazamiento infinito, en la silenciosa pérdida de concentración, en la comparación que te dice que no eres suficiente y en el peso invisible de expectativas que nunca aceptaste cargar. El mundo que habitamos ahora es más rápido, más ruidoso, más conectado y, sin embargo, más fragmentado que nunca. La batalla no se libra con balas, sino con atención. No con explosiones, sino con notificaciones. Cada notificación, cada me gusta, cada métrica es una sutil prueba de resistencia, una microdosis de presión diseñada para manipular tus emociones y secuestrar tu sentido de propósito. Vivir sin miedo en esta era no significa aislarse del mundo, sino aprender a transitar por él con conciencia, integridad e intención. La historia de Adam Brown, aunque nacida en un mundo de polvo, peligro y sacrificio, se convierte en un espejo para el alma moderna, un recordatorio de que los mismos principios que le permitieron dominar el caos en el campo de batalla son los que debemos recuperar en la guerra por nuestra propia mente. Porque hoy, el campo de batalla moderno es interno, y el precio de la rendición es la paz interior. La primera verdad que debemos afrontar es que el miedo digital no es la ausencia de valentía, sino la sobreexposición de la mente al ruido. Nuestros sistemas nerviosos, evolucionados para manejar momentos de peligro agudos seguidos de recuperación, ahora están atrapados en un zumbido constante de estrés de baja intensidad. La era digital nunca deja descansar la mente, exige reacción, no reflexión. Vivimos en un ciclo de comparación, donde cada desplazamiento nos recuerda lo que nos falta y cada publicación nos convence de que nos estamos quedando atrás. El resultado es una forma de parálisis silenciosa, la gente ya no se arriesga porque teme ser vista fracasando. La perfección cuidadosamente seleccionada del mundo digital engendra timidez, cambiamos autenticidad por aprobación. La valentía, entonces, comienza por recuperar la propia atención. La atención es la moneda moderna, el recurso del que nacen el significado, la creatividad y la disciplina. Vivir sin miedo es usarla sabiamente, dirigirla hacia lo que nos fortalece en lugar de lo que nos debilita. La concentración de Adam bajo fuego, su capacidad para centrar su mente en el caos, no es una cualidad reservada a los soldados, es una práctica que debe adaptarse al ruido moderno. Meditación, soledad y quietud, estos son los nuevos campos de entrenamiento de la era digital. La persona valiente aprende a desconectar, no para escapar, sino para recordar quién es cuando el mundo deja de exigir resultados, pero el mundo digital no solo amplifica la distracción, sino también el miedo. Miedo a perderse algo, miedo al rechazo, miedo a la irrelevancia. No son peligros físicos, pero activan los mismos instintos de supervivencia que alguna vez mantuvieron vivos a nuestros ancestros. Nuestro cerebro no distingue entre la exclusión social y la amenaza mortal, se activan los mismos circuitos, se dispara el mismo cortisol. Estamos programados para pertenecer, y cuando la validación digital reemplaza la conexión genuina, el alma se marchita bajo la ilusión de comunidad. Vivir sin miedo aquí significa redefinir la conexión. Significa valorar la presencia por encima de la visibilidad, la profundidad por encima del alcance. La mayor fortaleza de Adán no era su poder físico, sino su capacidad de servir a los demás desinteresadamente, de ver más allá de sí mismo. El equivalente moderno es resistir el algoritmo del ego. Elegir la contribución por encima del consumo. Publicar menos y vivir más. Reconocer que el valor de una vida no se mide en métricas, sino en momentos significativos, en el amor compartido en silencio, en la integridad que permanece oculta. La valentía no es ruidosa, es constante. Se trata de priorizar el carácter sobre la imagen una y otra vez, incluso cuando nadie lo aplaude. La era digital también distorsiona el tiempo, nos enseña a ansiar la inmediatez y a despreciar la paciencia. Estamos condicionados a esperar progreso en tiempo real, resultados al instante. Pero el espíritu humano no crece a demanda, crece a través del proceso. La transformación de Adán, de un hombre destrozado por la adicción a uno definido por la fe y el honor, no fue instantánea.
Se forjó a lo largo de años de reveses, fracasos y una perseverancia incansable. En un mundo obsesionado con los atajos, este es el acto de rebeldía más genuino, construir algo lentamente. La valentía hoy en día podría significar mantener el rumbo cuando los resultados tardan, confiar en la disciplina a largo plazo en lugar de la gratificación instantánea de la novedad. Es el emprendedor que construye en silencio, sin aplausos, el artista que crea por significado, no por métricas, el padre o la madre que cría a sus hijos con valores que el mundo ya no recompensa. La verdadera valentía es paciente. Sabe que lo que tarda en crecer, tarda en romperse. La mente digital, sobreestimulada e impaciente, debe ser reeducada para apreciar el largo plazo. También existe la ilusión de control con la que la vida digital nos seduce, la creencia de que podemos predecir, medir y manipular cada resultado. Pero la valentía no se basa en el control, sino en la entrega. El viaje de Adán fue un ejercicio de desapego de su antiguo yo, de su necesidad de demostrar, de su ilusión de seguridad. Aprendió a confiar en algo superior, a adentrarse en lo desconocido no porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. La era digital, con su interminable cantidad de datos y análisis, nos tienta a sustituir la fe por la certeza. Lo analizamos todo, pero comprendemos poco. Vivir sin miedo es recordar que algunos de los resultados más significativos no se pueden cuantificar: la paz, el amor, el coraje, la fe. La mente moderna y valiente acepta la incertidumbre como el precio del crecimiento. Deja de perseguir garantías y comienza a cultivar la preparación. La vida nunca será predecible, pero puedes prepararte. Puedes entrenar tu mente para mantenerte firme cuando los planes se desmoronen. Esa firmeza, esa es la valentía de la era digital. La tecnología, con todos sus beneficios, también distorsiona nuestra relación con el dolor. Insensibilizamos la incomodidad al instante, un toque, un deslizamiento, una compra, una distracción. Sin embargo, la incomodidad que evitamos es precisamente lo que forja nuestra fortaleza interior. El camino de Adam se construyó sobre la base de afrontar el dolor, no de escapar de él. Se enfrentó a sus demonios de frente: adicción, culpa, fracaso, y cada confrontación despojó a la realidad de la ilusión hasta que solo quedó la verdad. En contraste, el mundo digital ofrece infinitas vías de escape. En cuanto surge la incomodidad, nos desplazamos. Nos anestesiamos. Huimos. El resultado es una cultura adicta a la comodidad, alérgica a la resiliencia. Pero la vida no se doblega ante nuestra evasión. Las mismas presiones que una vez forjaron guerreros ahora exponen la fragilidad. Vivir sin miedo significa reintroducir la incomodidad intencionalmente. Significa elegir momentos de silencio cuando el teléfono implora ruido, afrontar nuestras inseguridades en lugar de reprimirlas, decir no cuando la comodidad susurra sí. La práctica de la valentía digital comienza con pequeños actos de resistencia: ignorar una notificación, tener una conversación sincera en lugar de una filtrada, dedicar una hora al silencio en vez de a la estimulación constante. La audacia crece en la tierra de la incomodidad, y luego está la cuestión del propósito. En el mundo digital, el propósito a menudo se ve reemplazado por la actuación. Nos convertimos en actores de una obra donde el escenario nunca se cierra, creando constantemente una identidad para el consumo. El propósito de Adam se basaba en el servicio, le brindaba dirección, estructura y significado. Sin propósito, la presión se vuelve insoportable; con propósito, se vuelve transformadora. El alma moderna debe regresar a esta verdad: el propósito no se encuentra en la visibilidad, sino en la contribución. No es algo que se publica, sino algo que se practica. Vivir sin miedo exige preguntarse: ¿a quién sirvo? ¿Qué misión me guía? Sin una misión, el miedo llena el vacío. Con ella, cada desafío se convierte en combustible. Incluso en las tareas más mundanas, cuando están alineadas con el significado, hay poder. La era digital nos tienta a vivir horizontalmente, dispersos entre un sinfín de conexiones, ideas y distracciones.
La valentía exige una vida vertical, profundamente arraigada en la convicción, apuntando alto hacia el crecimiento. También debemos abordar la epidemia del agotamiento, el colapso silencioso de quienes intentan seguir el ritmo de la vida moderna. El cuerpo humano nunca fue diseñado para un flujo constante de estímulos. El agotamiento no es motivo de orgullo, es una señal de desconexión. Adán enfrentó un agotamiento que trascendía lo físico, su fuerza provenía del ritmo, acción equilibrada con descanso, misión anclada en la fe. El mundo moderno glorifica el movimiento, pero descuida la quietud. Sin embargo, es en la quietud donde reside la claridad. La persona valiente honra ambas, la lucha y la recuperación. El coraje para hacer una pausa es tan sagrado como el coraje para actuar. En la quietud, recordamos quiénes somos más allá del ruido. En la quietud, recuperamos la energía para servir de nuevo. Vivir sin miedo en la era digital es dominar este ritmo, trabajar con profundidad, descansar plenamente, amar con intensidad y avanzar con intención a través del caos. Sin embargo, el temor más profundo que engendra la era digital es existencial, el silencioso temor a la insignificancia. Rodeados de miles de millones de voces, ¿cómo podemos marcar la diferencia? El legado de Adam responde a esta pregunta con sencillez: importas porque puedes amar. Importas porque puedes servir. Importas porque la valentía en un pequeño rincón del mundo repercute en todo él. La importancia no reside en la magnitud, sino en la sinceridad. Cada acto de integridad, cada momento de compasión, cada vez que eliges levantarte en lugar de retroceder, transformas el mundo. La era digital puede hacer que el individuo se sienta pequeño, pero el corazón valiente comprende que el significado no se mide por el alcance, sino por el impacto, y el impacto comienza con uno mismo. Vivir sin miedo en la era digital no se trata de escapar de la tecnología, sino de dominar su influencia. Se trata de usar las herramientas sin convertirnos en una de ellas. Se trata de construir sistemas que sirvan a nuestra humanidad y no al revés. La historia de Adam Brown es un modelo para este dominio, la fe como ancla, la disciplina como brújula, el servicio como misión. Su valentía no dependía de las circunstancias, era una forma de ser. Esa misma forma de ser se puede vivir hoy, entre pantallas y píxeles, si elegimos recordar lo que es real: la respiración, el cuerpo, la tierra bajo nuestros pies, las personas que nos rodean, el trabajo que nos llena de propósito. Cada día ofrece un momento para recuperar la concentración, para elegir el significado por encima del ruido, para mantenernos firmes cuando la distracción nos aleja de nosotros mismos. A medida que la era digital se vuelve más rápida, ruidosa y seductora, el llamado a vivir sin miedo se intensifica. Porque la valentía ya no se trata de lanzarse a la batalla, sino de mantenerse alerta en un mundo diseñado para adormecernos. Se trata de conservar la humanidad cuando los algoritmos buscan convertirnos en seres mecánicos. Se trata de recordar que la valentía no es una actuación, sino una práctica. Por lo tanto, vivir sin miedo ahora es vivir con intención, elegir la fe sobre el miedo, la profundidad sobre la distracción, el propósito sobre la actuación, la presencia sobre la perfección. Es atravesar la tormenta digital con respiración firme y alma inquebrantable, sabiendo que la fuerza silenciosa en nuestro interior, la misma fuerza que una vez guió a un hombre llamado Adam Brown a través de la oscuridad y la redención, aún arde, esperando ser recordada. Las herramientas han cambiado, pero la verdad permanece: la valentía es atemporal, la disciplina es eterna y el amor, cuando se vive sin miedo, sigue siendo el mayor acto de resistencia en un mundo que olvida lo que significa sentirse vivo. El espíritu del guerrero no se forja en el fragor de las armas ni en el rugido de la victoria, sino en los momentos de silencio, cuando nadie mira, cuando el alma tiembla y, sin embargo, elige levantarse. Es el eco de la valentía en el corazón mucho después de que la batalla haya terminado, el silencioso pulso de la resiliencia que late bajo cada cicatriz, cada fracaso, cada instante de duda que intenta vencernos. La vida de Adam Brown ilumina esta verdad con una claridad penetrante: un hombre moldeado no solo por el desafío físico, sino por la lucha moral,
por la implacable confrontación con su propia debilidad, miedo y mortalidad, y por la firme decisión de defender algo más grande que él mismo. La profundidad filosófica de la valentía no reside únicamente en la acción, sino en la integración de mente, cuerpo y espíritu, la armonía entre fuerza y humildad, y el reconocimiento de que la verdadera victoria no es la conquista, sino el dominio de uno mismo. En cada acto de valentía de Aram, ya fuera durante su recuperación, su entrenamiento o el combate, existía un hilo conductor que lo unía a una historia mayor, la historia de la capacidad de la humanidad para resistir, amar y transformar el sufrimiento en significado. Esta es la esencia del espíritu guerrero, vivir plenamente, aceptar la paradoja de la vida donde el dolor y la belleza coexisten y comprender que cada desafío, cada pérdida, cada miedo afrontado es una oportunidad para cultivar una profundidad de carácter que no se puede medir, solo vivir. Para comprender el espíritu del guerrero, primero hay que entender que se basa en la presencia. Un guerrero vive plenamente el momento, sin aferrarse al pasado ni ansiar el futuro. Adán aprendió esto al enfrentarse a su propia fragilidad, al yacer sobre los fríos e implacables suelos del entrenamiento seal, al luchar contra la adicción y el duelo, y al cargar con el peso de la responsabilidad de vidas ajenas a la suya. En la presencia, la mente deja de resistirse a la realidad y comienza a armonizar con ella. El momento presente se convierte en maestro y lienzo, donde se reconoce el miedo, donde se siente el dolor sin rendirse y donde se cultiva la valentía. La vida moderna nos enseña a escapar de la presencia, a distraernos con pantallas, ruido social y la ilusión de productividad. Sin embargo, el guerrero nos recuerda que las experiencias más enriquecedoras, las reflexiones más profundas y los actos de valentía más auténticos surgen cuando dejamos de huir y empezamos a afrontar. La presencia no es simplemente conciencia, es compromiso, una decisión deliberada de vivir con los ojos bien abiertos, el corazón abierto y la voluntad firme. La presencia de Aram se hacía sentir en cada interacción, en cada acto de servicio y en cada decisión que reflejaba fidelidad a sus valores. Era la fuerza silenciosa e invisible que le permitía perseverar donde otros flaqueaban, pero la mera presencia no basta, debe ir acompañada de un propósito. El espíritu guerrero encuentra sentido en el servicio, en la búsqueda de una meta que trasciende el interés propio. La vida de Aram demuestra que el propósito es el motor de la perseverancia. Sin él, el coraje flaquea, la disciplina se derrumba y el miedo domina la mente. El propósito da un marco al sufrimiento, una dirección al dolor y un significado que va más allá de la simple supervivencia. En esto emerge la esencia filosófica de la valentía. El guerrero no actúa por ego, reconocimiento o recompensa, sino porque su ser interior reconoce un llamado, una responsabilidad, un deber sagrado. Cuando la persona se alinea con este propósito superior, el miedo disminuye, no porque deje de existir, sino porque el ser se arraiga en una verdad mayor que sus ansiedades. La fe de Aram, su devoción a su familia y su compromiso con sus compañeros ilustran que el propósito no es abstracto, es tangible, práctico y relacional. El espíritu guerrero es la síntesis de la claridad interior y el servicio exterior, una vida vivida con integridad, coraje e intencionalidad. Igualmente esencial para el espíritu guerrero es el cultivo de la resiliencia, la capacidad de doblarse sin quebrarse, de absorber el sufrimiento sin rendirse a la desesperación, de levantarse una y otra vez a pesar del fracaso. La trayectoria de Aram ejemplifica este principio en su forma más vívida. Cayó a menudo, tanto metafórica como literalmente, en las profundidades de la adicción, el dolor y el agotamiento físico. Sin embargo, cada caída le planteó una elección, sucumbir o levantarse. La psicología de la resiliencia, que la investigación moderna confirma cada vez más, refleja la experiencia vivida de Adán. La adversidad no crea debilidad a menos que se ignore, más bien, se convierte en el crisol donde se forja la fortaleza. El guerrero no busca evitar el sufrimiento, sino afrontarlo conscientemente, extraer las lecciones ocultas en el dolor y permitir que esas lecciones refinen su carácter. Esta resiliencia es tanto espiritual como mental o física, es la capacidad de soportar las dificultades manteniendo la compasión, la humildad y la integridad ética.
En Adán, la resiliencia era inseparable de la fe y el amor, lo que revela que la verdadera resistencia nunca es solitaria, sino relacional y sagrada. El espíritu del guerrero también exige el dominio del miedo mismo. El miedo no es un defecto que deba erradicarse, sino una señal que debe interpretarse, una brújula que apunta hacia el crecimiento, el propósito o el peligro. Adán comprendió que el miedo, cuando se enfrenta directamente, pierde su tiranía. Informa sin controlar, guía sin paralizar, agudiza sin abrumar. La implicación filosófica es profunda. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de claridad, coraje y compromiso en medio de él. El guerrero reconoce que la vulnerabilidad y el coraje no son opuestos, sino compañeros, que admitir la debilidad no disminuye el poder, y que cada confrontación con el miedo es un acto de creación que moldea la identidad, el carácter y el destino. La vida de Adán demuestra que el dominio del miedo no es teórico, es práctico, encarnado e iterativo, construido a través de repetidos actos de confrontación deliberada con la incertidumbre, el peligro y la mortalidad. En esto, el espíritu del guerrero trasciende las circunstancias, es un estado del ser, una orientación del alma disponible para cualquiera que esté dispuesto a cultivarla. Además, el espíritu guerrero abraza la paradoja de la mortalidad y la inmortalidad, la certeza de que la vida es finita y frágil, pero que el legado, el amor y la virtud perduran más allá de las limitaciones del cuerpo. La conciencia de la mortalidad de Adán agudizó sus prioridades, clarificó su propósito y profundizó su compasión. Comprendió que el valor de la vida no se mide en cantidad, sino en calidad, en la profundidad de la conexión, en la valentía de actuar con principios y en la serenidad con que se afronta lo inevitable. Esta dimensión existencial de la valentía, la integración de la vida, la muerte y el sentido, es lo que eleva la valentía de la mera supervivencia a la sabiduría. Enseña que la valentía sin reflexión es vacía, que la victoria sin virtud es vana y que la fuerza sin amor es incompleta. El espíritu de Adán irradiaba esta comprensión, entrenaba, luchaba, servía, y sin embargo, también oraba, reía y amaba con entrega, demostrando que la vida plena equilibra la acción con la contemplación, el poder con la ternura y la resistencia con la empatía. Además, la profundidad filosófica del guerrero se manifiesta en el reconocimiento de la interconexión, la comprensión de que las acciones de uno se extienden, moldeando vidas más allá de la propia. La devoción de Aram a sus compañeros, su familia y su misión ilustra que la valentía nunca es exclusivamente egocéntrica, es relacional, ética y generativa. Todo acto de valentía tiene consecuencias, y el guerrero las mide no por la fama o el reconocimiento, sino por el bienestar de los demás y la alineación con la verdad moral. En términos modernos, esto representa el cultivo de la inteligencia social y emocional al más alto nivel, la capacidad de navegar el caos con sabiduría, empatía e integridad. El espíritu del guerrero enseña que el verdadero poder no es coercitivo, sino creativo, sana, protege, inspira y eleva a quienes lo rodean. La vida de Adán es un testimonio vivo de este principio, demostrando que el corazón del guerrero no es endurecido, sino expansivo, no está aislado, sino integrador, no está cerrado, sino abierto al fluir de la gracia, la valentía y el amor. El paisaje interior del guerrero también implica reflexión, quietud y contemplación, el reconocimiento de que actuar sin discernimiento es temerario. Aram dedicó incontables horas a la meditación, la oración y la reflexión, integrando las lecciones de las dificultades, los triunfos y los fracasos en una brújula moral coherente. El espíritu del guerrero requiere no solo entrenamiento externo, sino también cultivo interno, la disciplina para examinar las propias motivaciones, la valentía para afrontar las debilidades ocultas y la humildad para aceptar la guía de una fuente superior. En estos espacios de reflexión, se procesa el miedo, se aclara el propósito y se renueva el alma. Por eso, guerreros de todas las culturas y épocas han buscado la soledad, el ritual y la meditación como complementos esenciales del entrenamiento físico. La mente y el espíritu deben afinarse con tanta intencionalidad como el cuerpo. La capacidad de Aram para actuar con decisión en medio del caos no provenía del impulso, sino de la armonía interior, demostrando que la reflexión y la acción son compañeras inseparables en la vida de valentía.
Finalmente, el espíritu guerrero es eterno en su llamado a la transformación. Insiste en que ningún revés es definitivo, ningún fracaso es insuperable, ninguna oscuridad es imposible de vencer. La historia de Adam Brown ilumina que el coraje crece de forma acumulativa, que el carácter se forja con la práctica y que el alma humana tiene una capacidad infinita para superarse, sanar e impactar el mundo. La esencia filosófica de la valentía radica en que la vida misma es el campo de batalla, y cada día ofrece la oportunidad de elegir la armonía en lugar de la evasión, el amor en lugar de la indiferencia, el servicio en lugar del egoísmo y el coraje en lugar de la rendición. El espíritu guerrero enseña que la vida es sagrada, que el sufrimiento es un maestro y que la medida de una persona no es la ausencia de miedo, sino el dominio del propósito, la integridad y el amor en medio de él. El legado de Adam Brown es este, que el miedo puede transformarse en fidelidad, que el dolor puede transformarse en propósito, que la mortalidad puede transformarse en significado. El guerrero vive plenamente, ama profundamente, sirve desinteresadamente y deja tras de sí una estela de valentía que se extiende mucho más allá de sí mismo, recordándonos a todos que la vocación más elevada del alma humana es ser intrépido de espíritu, firme en los principios e implacable en el amor. Convertirse en valiente no es un repentino acto de heroísmo, ni el resultado de una sola acción perfecta, es una vida forjada en el silencioso crisol de la elección, la disciplina y la incesante autocrítica, donde cada momento de miedo, duda y dolor se transforma en una oportunidad para superarse, servir y crecer. La trayectoria de Adam Brown es el testimonio vivo de esta transformación, demostrando que el camino hacia la valentía no comienza con grandes gestos, sino con las repetidas, a menudo invisibles, decisiones de afrontar la realidad, asumir la responsabilidad y comprometerse con un propósito, incluso cuando el resultado es incierto. La valentía, tal como se revela en su vida, no es la ausencia de miedo, sino el dominio del mismo, la alineación del corazón, la mente y el alma para actuar con coraje a pesar del terror que palpita bajo la superficie, la vacilación que susurra que hay que retroceder, las tentaciones de la comodidad que prometen seguridad a costa del crecimiento. En cada etapa de su transformación, de la adicción a la redención, de la vulnerabilidad al servicio, de la debilidad a la máxima expresión de carácter, la historia de Adam ilumina una profunda verdad. Que el miedo es una brújula que señala lo que más importa y que la valentía se mide no por la ausencia de miedo, sino por la voluntad de avanzar a pesar de él. La anatomía de la valentía se construye sobre 4 pilares que fueron evidentes en la vida de Adán: la valentía por encima de la comodidad, la fe como fundamento, la disciplina como redención y el servicio como propósito. Sin embargo, estos pilares no son estáticos, son prácticas vivas que requieren compromiso, reflexión y renovación constantes. La valentía por encima de la comodidad enseña que el camino del crecimiento siempre está fuera de lo familiar, siempre exige que nos adentremos en lo desconocido con piernas temblorosas pero corazones firmes, que el camino fácil seduce, pero el difícil transforma. La fe como fundamento demuestra que la entrega no es derrota, sino alineación con algo superior a uno mismo, una fuente de fortaleza que persiste cuando la fuerza de voluntad personal es insuficiente y un salvavidas cuando las tormentas de la vida parecen interminables. La disciplina como redención demuestra que la libertad se construye mediante la constancia estructurada, a través de pequeños actos de compromiso repetidos que, en conjunto, transforman la mente, el cuerpo y el alma para responder con fortaleza en lugar de miedo, para resistir en lugar de sucumbir, para prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. El servicio como propósito nos recuerda que la valentía sin compasión es vacía, que la bravura desligada del amor y la responsabilidad es incompleta, y que la máxima expresión de valentía no reside en la autopreservación, sino en la voluntad de arriesgarlo todo por los demás, de fundamentar la vida en principios que trascienden las exigencias efímeras del ego y las circunstancias. La dimensión psicológica de la valentía, ilustrada en la vida de Adán, revela que la mente bajo presión puede entrenarse, fortalecerse y orientarse hacia la claridad incluso en medio del caos, que el miedo no tiene por qué controlar la acción, y que la resiliencia se cultiva mediante la exposición deliberada a la incomodidad, la reflexión y la repetición de actos valientes.
La neurociencia moderna respalda lo que ejemplifica la vida de Adam. La confrontación reiterada con el miedo reconfigura físicamente el cerebro, creando vías neuronales que favorecen la concentración, la calma y la determinación en lugar del pánico, la evasión o la distracción. La mente valiente no es insensible, es intencional, perspicaz y está arraigada en un propósito. Este principio se extiende a la vida contemporánea, donde las presiones pueden ser digitales, sociales o psicológicas, en lugar de físicas. Sin embargo, las herramientas siguen siendo las mismas: intencionalidad, presencia, disciplina y alineación con valores que trascienden la comodidad personal. Para ser valiente hoy en día, es necesario cultivar la atención en medio de la distracción, la paciencia en medio de la inmediatez, el coraje ante la crítica y la integridad ante la tentación. Vivir con propósito en un mundo que constantemente nos impulsa a la fragmentación y la evasión. El ejemplo de Adam demuestra que la valentía es una práctica, un compromiso diario, la voluntad de afrontar las propias limitaciones, ansiedades y dudas y transformarlas en caminos de crecimiento y significado. Emocionalmente, alcanzar la valentía requiere la integración de vulnerabilidad y fortaleza, ternura y poder, humildad y convicción. La vida de Adam demuestra que estas cualidades no son opuestas, sino fuerzas complementarias que, al armonizarse, producen la plena expresión del coraje humano. La valentía no se trata de armadura, sino de apertura. No se trata de reprimir las emociones, sino de dominar su dirección y utilizarlas como combustible para la acción. El espíritu guerrero, cuando se interioriza, enseña que el dolor puede profundizar la empatía, el sufrimiento puede agudizar el propósito y el amor puede amplificar el coraje. Alcanzar la valentía es abrazar todo el espectro de la experiencia humana sin rendirse a la desesperación, permitir que el duelo moldee el carácter en lugar de consumirlo, y dejar que la esperanza y la convicción guíen la acción cuando los resultados son inciertos. La dimensión filosófica de la valentía nos recuerda que la vida es fugaz, frágil e impredecible, pero que cada momento encierra la oportunidad de superarse, de servir y de dejar un legado que trasciende las circunstancias. La mortalidad agudiza el propósito, el sufrimiento fortalece la resolución y el cultivo consciente de la virtud transforma la existencia en una vida significativa e impactante. La integración de fe, disciplina, servicio y valentía por parte de Adán ejemplifica este dominio integral, demostrando que la valentía es tanto una búsqueda moral y espiritual como psicológica o física. La aplicación moderna de la valentía extiende estas lecciones atemporales al panorama de la vida contemporánea. En un mundo dominado por la distracción, la comparación y la comodidad, los principios que encarnó Adán son tanto un remedio como un desafío: cultivar la concentración cuando el mundo tiende a la fragmentación, cultivar la paciencia cuando la inmediatez tienta a la rendición, cultivar la resiliencia cuando la comodidad promete facilidad, cultivar el servicio cuando el egoísmo susurra seducción. Vivir sin miedo en este contexto requiere recuperar conscientemente la atención, moldear deliberadamente los hábitos, perseguir intencionalmente un propósito y cultivar relaciones profundas. Exige que afrontemos las ansiedades digitales, las presiones sociales, las incertidumbres financieras y las inseguridades personales con el mismo coraje, disciplina e integridad que Adán demostró en las condiciones más extremas. La esencia de la valentía reside en la adaptación sin concesiones, mantenerse firme en los valores y el propósito, incluso cuando el entorno cambia de forma impredecible, actuar con decisión incluso en la incertidumbre, y encarnar los principios de coraje, fe, disciplina y servicio de maneras tanto extraordinarias como ordinarias, visibles e invisibles, monumentales y sutiles. En definitiva, ser valiente no es una meta, sino un camino continuo, un ritmo de reflexión, acción y renovación que transforma cada desafío en una oportunidad de crecimiento, cada fracaso en una lección y cada miedo en una guía. La vida de Adam Brown ofrece un modelo para esta transformación, una vida donde el miedo se reconoce y se gestiona, donde el sufrimiento se acepta y se redime, donde el propósito impulsa cada acción y donde el servicio da forma a cada decisión. Ser valiente es conectar con el máximo potencial del espíritu humano, vivir plenamente, amar profundamente, actuar con valentía y dejar un legado de integridad e impacto.
Es afrontar la mortalidad sin desesperación, la incertidumbre sin parálisis y la adversidad sin rendirse. Y como reflexión final de este camino, una verdad se cristaliza por encima de todas: la valentía está al alcance de todos aquellos que eligen vivir la vida plenamente, afrontar sus sombras con honestidad, actuar con amor y convicción, y comprometerse incansablemente con el camino del coraje. En definitiva, volverse intrépido no es simplemente sobrevivir a las tormentas de la vida, sino bailar en ellas, transformarlas y emerger con un corazón inquebrantable, una mente clara y un espíritu firme, llevando adelante las lecciones, el coraje y el legado de un hombre que vivió sin concesiones, un hombre que nos recuerda que la verdadera medida de la vida no es cuánto tiempo vivimos, sino cuán plenamente vivimos, cuán profundamente amamos y con qué valentía nos levantamos una y otra vez frente a cada miedo.